Hola, buenos días. Les vengo a presentar el proyecto de intervención educativa que lleva como nombre Aprendizaje basado en problemas como propuesta de intervención para superar el bajo rendimiento escolar en química. De la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco presenta una servidora, estudiante de posgrado, Josefa Lucero Vázquez Reyes y Verónica de la Cruz Villegas. El proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias ya no puede ser tratado de la misma manera que décadas atrás. Hoy en día los cambios y transformaciones que se han dado en el ámbito político, social, económico y especialmente en el educativo exigen también transformaciones en las instituciones, en la práctica docente y en las formas de aprendizaje del alumno. A partir de la experiencia docente, se detecta una problemática en una escuela de educación media superior en el estado de Chiapas. Esta es en relación con las dificultades que presentan en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, particularmente en la asignatura de Química 1, cada vez tiene mayor incidencia en las aulas, provocando un bajo rendimiento escolar en los alumnos, lo que preocupa y lleva a la búsqueda de una solución y a la presente investigación. Ya que se tiene detectada la problemática a partir de la experiencia docente, se hace una revisión de la literatura, esta con el objetivo de conocer el estado actual y cuáles son esos antecedentes referente a esa problemática. Aquí se encontró una en Madrid, España, que dice enseñar química en contexto. Este artículo nos menciona que es importante que la enseñanza de las ciencias, particularmente de la química, se haga una conexión con el contexto para que el alumno encuentre el sentido del por qué está aprendiendo determinado tema de la ciencia. En Cuba, aprendizaje de la química, aquí se hace en aplicación de casos de la ciencia. Un poco del anterior, en el que nos dice que es importante hacer esa conexión entre el contexto y la ciencia para que el alumno conozca el porqué de lo que está aprendiendo. También en el Distrito Federal en México se presenta una problemática en la enseñanza de la química y proponen la metodología de aprendizaje basada en problemas para solucionar esta problemática. Hay mucha revisión de literatura, en muchas de ellas nos dice sobre reflexionar del cómo el día de hoy estamos enseñando, cómo los profesores de ciencia nos enfrentamos a diferentes problemáticas, pero una de las principales es que conocemos de la disciplina, pero no tenemos una preparación pedagógica, entonces hace que hayan más dificultades en la enseñanza y en el aprendizaje. También, o en contraparte, hay profesores que dan ciencias, pero no tienen una preparación pedagógica. Entonces, no se lleva a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje de manera que el alumno aprenda de forma ideal. Entonces, hay muchos factores, se presentan muchas problemáticas en torno a esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las ciencias, por qué enseñar ciencias resulta problemático o resulta dificultoso para los alumnos? Hay temas en los que ellos no comprenden. También se presenta de que el alumno muestra desinterés y poca motivación por aprender de química, principalmente de las ciencias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será el alumno? ¿Será el profesor? ¿O el contexto que está provocando que el alumno no tenga esa motivación y que presente bajo rendimiento, así como otros factores que pueden llegar a la deserción escolar? Entonces, llegamos a un objetivo prometedor. Sabemos que hay un bajo rendimiento, entonces, ¿qué necesitamos conocer? Identificar esos factores que propician el bajo rendimiento escolar en la asignatura de química en los estudiantes de un colegio de bachilleres en el estado de Chiapas, plantel 09. La metodología de este presente proyecto de intervención es de corte cualitativo basado en una investigación-acción en la que busca mejorar la práctica del docente en vez de generar conocimientos. Este es un proyecto de intervención educativa.
La población a la que está dirigida este proyecto es al profesor de Química 1 y a los 24 alumnos del primer semestre turno matutino del ya mencionado Colegio de Bachilleres en el estado de Chiapas, plantel 09. Tenemos el objetivo problematizador, conocer esos factores que propician ese bajo rendimiento. ¿Cómo vamos a poder conocer esto? Mediante un diagnóstico. Este diagnóstico es todo un proceso. A partir del fundamento empírico, o sea, la detección de la problemática a partir del docente, de la experiencia del docente. El fundamento teórico. El fundamento teórico es muy importante porque esta revisión de literatura no solo nos dice cuál es el estado actual de esta problemática en otras instituciones o en otros países, sino que también nos dice de qué manera ellos han solucionado esta problemática o cuáles son las soluciones que ellos han propuesto. Entonces, para conocer cuál es el vacío y aportar al conocimiento. También nos ayudó a poder definir qué instrumentos se iban a utilizar para la recolección de datos, qué instrumentos han sido más usados y que han dado resultados favorables en las problemáticas de las diferentes instituciones o países. También se llevó a cabo una operacionalización. Esta operacionalización contempla dos variables, la académica en torno al alumno y la pedagógica en torno al docente, esta para la obtención de los ítems. Una vez que se tienen los ítems, se hacen los instrumentos. Estos fueron entrevista al profesor, encuesta al alumno y observación no participante en el aula de clases. Una vez que se hizo los instrumentos, se llevó a cabo la validación mediante una prueba piloto en el que se aplicaron esos instrumentos a una población similar a la que similar al del presente proyecto, con el objetivo de hacer un análisis y una reestructuración de estos instrumentos para que cuando se aplicaron a la población que va dirigida a esta investigación, no surgiera ningún problema. Posteriormente se llevó a cabo la aplicación de los instrumentos y al final un análisis, que este análisis nos llevó a la obtención de ejes problematizadores. Esos ejes problematizadores que surgieron a partir del análisis de los resultados de la etapa del diagnóstico fueron: en torno al alumno, el primero, dificultad en la comprensión de los temas de la asignatura. 2. Bajo rendimiento del alumno en cuanto a participación y realización de actividades durante la clase. 3. No hay práctica de hábitos de estudio en la mayoría de los alumnos. Preocupa esto. En torno al docente, no hay inclusión de las TIC en la clase. Hay una ausencia de material didáctico en clase. Predomina aún la enseñanza tradicional, ausencia de estrategias didácticas y falta de aplicación de metodología de enseñanza. También se hizo un análisis FODA en la etapa del diagnóstico a partir de los resultados, para conocer las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas en torno al alumno y en torno al docente. ¿Cuáles fueron esas problemáticas que se encontraron en el alumno? Esas fortalezas, que se encontraron en torno al alumno. Realizan búsqueda de información alternativa al no comprender algunos temas. En el docente posee conocimientos de la disciplina. Oportunidades en el alumno, promover la participación en la realización de actividades. En el docente, implementación de metodologías de enseñanza. Las debilidades en los alumnos, poca participación y realización de actividades durante la clase. Realmente los alumnos no quieren participar en la clase. El docente hace poco uso de metodologías de enseñanza, pues todavía aplica la enseñanza tradicional. Es muy bueno en la disciplina, pero tiene poca preparación de pedagogía. Las amenazas en los alumnos, bajo rendimiento escolar, bajas calificaciones y lo que lleva también a deserción escolar. En torno al docente, las amenazas es que hay un bajo desempeño en la evaluación docente. Conocemos ya cuáles son los factores y tenemos ya los ejes problematizadores. Ya tenemos los ejes problematizadores. Es importante mencionar que los ejes problematizadores que
que se van a atender en este proyecto de intervención educativa es en torno al alumno, el 2, bajo desempeño del alumno en cuanto a participación y realización de actividades durante la clase, y en torno al docente se va a atender el eje 5, falta de aplicación de metodología de enseñanza. Solo esos dos se van a atender, ya no podemos abarcar más, entonces nos dirigimos a esos dos. Ya una vez que sabemos qué eje problematizadores vamos a atender en torno al alumno y en torno al docente, se hace una propuesta de intervención. Esta propuesta de intervención consiste en una asesoría pedagógica personalizada en la asignatura de Química 1 en Educación Media Superior. Es importante mencionar que si bien es cierto que es en el grupo que la problemática se presenta en el grupo, que es bajo rendimiento académico, se dirige al profesor esta propuesta. ¿Por qué? Porque queremos que el impacto sea mayor, que sea a largo plazo. No solo mejorar el rendimiento académico en ese grupo, sino también prevenir que en los futuros grupos de este profesor presenten esa problemática. Entonces el impacto que buscamos, queremos que sea a largo plazo. El objetivo de esta intervención es mejorar el rendimiento académico de los alumnos de primer semestre en la asignatura de Química 1 mediante la asesoría pedagógica personalizada sobre la metodología aprendizaje basado en problemas al profesor que imparte dicha asignatura. Esta enseñanza de la metodología al profesor del ABP se tiene pensado que una servidora la lleve a cabo. Una vez que tenemos cuál es la propuesta de intervención, se pretende llevar a cabo un plan de acción que está conformado por 4 fases. En la fase 1 pretendemos hacer un diagnóstico y sensibilización, esta dirigida al profesor. El diagnóstico con el objetivo de conocer qué es lo que conoce este profesor de esta metodología ABP para poder partir de ello. La parte de sensibilización consiste en hacer una revisión de artículos en cómo con esta problemática similar en otras instituciones han aplicado la metodología de aprendizaje basado en problemas y ha dado resultados favorables para mejorar el rendimiento académico. Y entonces consiste en sensibilizar y hacer reflexionar al profesor que es una metodología que puede ayudar en su práctica docente. La fase 2 se pretende llevar a cabo la enseñanza ya personalizada al profesor de esta metodología BP para que el profesor la pueda aplicar en la fase 3. La fase 3 consiste en que el profesor debe aplicar esta metodología al grupo que presenta bajo rendimiento. La fase 4 es simultánea a la fase 3, en la que se pretende hacer una evaluación de la aplicación de la metodología, con el objetivo de conocer cuál fue el impacto y si en realidad hubo mejora en el rendimiento de los alumnos. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.